Hola, buen día y bienvenidos al taller de hoy. Mi nombre es Jessica y seré su presentador el día de hoy. El título de nuestro taller es Acceso lingüístico en el ámbito educativo. Como les mencioné, mi nombre es Jessica Sánchez y yo soy una intérprete con la credencial ABAIS, por sus siglas en inglés. Esta viene siendo la credencial de intérprete bilingüe en el ámbito educativo en el estado de Arkansas. Se ha desarrollado este taller debido a la gran necesidad que hay en nuestra comunidad acerca de más información acerca del acceso lingüístico. Por medio de este, nos gustaría que comunicara a nuestra comunidad cuáles son sus derechos y qué esperar al utilizar servicios lingüísticos como es interpretación o traducción. Entonces, hay que dar comienzo. Primero y antes que nada, nos gustaría agradecer a nuestros patrocinadores que hicieron esto posible, ya que este taller fue producido ah, eh, a través de la asociación y el patrocinio de la colaboración entre Child Care Aware del centro este de Arkansas, el proyecto Welcome the Children, the Partners for Inclusive Communities, National Park College, Child Care Aware del centro este de Arkansas. Esta es una agencia de recursos y referencias para el cuidado infantil financiado por la División de Cuidado Infantil y Educación Temprana. La misión de ellos es establecer asociaciones sólidas con las familias, los proveedores de cuidado infantil y la comunidad, abogando por los niños y proporcionando información, educación, orientación y apoyo para una atención de calidad. Welcome the Children está financiado por el Departamento de Servicios Humanos de Arkansas, División de Cuidado Infantil y Educación Temprana, y por el Departamento de Educación de Arkansas, División de Educación Primaria y Secundaria. Welcome the Children es administrado por Partners for Inclusive Communities, la Universidad de Arkansas, Facultad de Educación y Profesiones de Salud en Fayetteville. Una vez más, gracias por poder hacer este taller posible. Sigamos con la siguiente diapositiva, que nos va a dar un marco de qué esperar acerca de este taller. El objetivo de nuestro taller es poder diferenciar entre el personal que es bilingüe, intérpretes y traductores. Muchas veces todos estos se tienden a agrupar en uno solo y hay que mirar o hay que saber distinguir cuándo se puede hacer esto o si no se puede hacer esto o qué esperar. A también conocer cuáles son sus derechos relacionados al acceso lingüístico. También qué código de ética siguen los intérpretes educacionales y de esta manera ustedes sepan qué esperar de intérpretes. Sabemos que a veces esto tiende a ser un poco confuso o inclusive abrumador. Entonces queremos proveerle la información para que usted esté empoderado en su siguiente reunión. Sigamos adelante. Intérprete y traductor. Usualmente son utilizados estos términos como términos que son intercambiables, como si tuvieran el mismo significado o fueran sinónimos, pero en realidad no son sinónimos. Estos dos términos tienen significados diferentes. Por ejemplo, el intérprete es la persona que puede transmitir información de un idioma a otro por medio o a través de lenguaje hablado u oral o lenguaje de señas. Entonces, si usted va a una cita de doctor o a una reunión con un maestro, usted necesitará un intérprete, alguien que sea su voz. Ahora, un traductor, aunque todavía está lidiando con lo que es el idioma, es un poco diferente en el sentido que el traductor va a transmitir la información por escrito. Entonces, digamos, si usted tiene una acta de nacimiento en español y la necesita en inglés, va a utilizar un traductor para que pueda transmitir esa información de un idioma al otro, pero por lenguaje escrito. Ahora, aunque ambos trabajen con el idioma, se necesitan capacidades bastante diferentes.
Por ejemplo, una de ellas sería la ortografía. Es muy diferente hablar un idioma a saber las reglas gramaticales y cómo poder escribirlo, digamos, el español con los acentos. Entonces es importante utilizar al personal adecuado, ya sea un traductor para traducciones y un intérprete para interpretaciones. En ocasiones hay intérpretes que también funcionan que también han sido capacitados como traductores y eso está completamente bien, pero es difícil esperar que un intérprete pueda traducir un documento sin tener la capacitación. Entonces, ahora que ya sabemos la diferencia entre intérprete y traductor, pasemos a la siguiente diapositiva. Personal bilingüe. Es muy importante abordar este tema, ya que en muchos entornos se ha llegado a utilizar a personal bilingüe como si fueran intérpretes. Y no siempre significa que una persona bilingüe sepa cómo interpretar. La Oficina de Derechos Civiles inclusive está al tanto de esto, ya que ha mencionado o establecido que alguien que se identifica como bilingüe no garantiza su capacidad de interpretación. Inclusive los patólogos de habla y lenguaje, que son los terapeutas del lenguaje, han concluido que las personas, perdón, que las habilidades lingüísticas receptivas desarrolladas típicamente van a ser mucho más avanzadas o más altas que las habilidades expresivas del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque uno hable solamente un idioma, siempre va a ser más lo que uno entienda a lo que uno pueda explicar. ¿Les ha pasado antes? Donde entienden algo o se les dijo algo y luego se lo tienen que transmitir a otra persona, a lo mejor les proveyeron instrucciones, le tiene que dejar saber esas instrucciones a un compañero de trabajo. O a veces usted las entendió, pero dice, uy, pues sí entendí, pero no sé cómo te lo explico. Usted receptivamente, su nivel es más alto. Entonces, por lo tanto, a veces, aunque entendamos, no siempre tenemos las palabras para poder expresar ese mismo concepto que pudimos entender. Ahora, siendo bilingüe, pasa de la misma manera. Muchas veces podemos entender el concepto en el idioma que se nos está hablando, pero no tenemos el vocabulario o las capacidades necesarias para poder expresar ese mismo concepto o ese significado que nos están tratando, que debemos transmitir. Entonces, una persona bilingüe puede ser capaz de entender dos idiomas, pero sin la capacitación de interpretación, puede no tener la fluidez, la competencia o el vocabulario especializado para satisfacer las necesidades lingüísticas. En el ámbito educacional también existe educación especial y tienen términos que son bastante complicados o muy especializados a las diferentes especialidades que hay. Por ejemplo, pudiera haber evaluaciones psicoeducativas que son psicológicas, al igual que educativas. Miden el desempeño en las áreas de inteligencia y también en las áreas académicas, también en las áreas socioemocionales. Ahora, digamos, también pudiera haber una evaluación de habla y lenguaje, una de terapia ocupacional, una de terapia física, una visomotora, a lo mejor un análisis de comportamiento. En fin, pudiera haber muchas especialidades con conceptos muy especializados a cada una de estas ramas, haciendo un poco más complicada la interpretación o requiriendo que el intérprete en realidad esté capacitado para poder proveer una interpretación que sea clara y concisa. Ahora digamos, les voy a dar un pequeño ejemplo. Yo, digamos, soy una muy buena intérprete. Tengo bastante experiencia y he trabajado muchísimos años en interpretar, pero mi experiencia ha sido con términos automotrices. Entonces, sé muchos términos de mecánica, partes, diferentes componentes, diferentes funciones, diferentes modelos. Ah,
y un día se me asigna a que interprete una reunión de educación especial. Yo, con la confianza de que soy una persona bilingüe, una intérprete y una profesional, y aparte tengo mucha experiencia, yo me presento porque me siento con las capacidades adecuadas para desempeñar este trabajo. Ahora llego y me doy cuenta que hay muchas especialidades. Hay terapias físicas, hay evaluaciones de terapia física, terapia ocupacional, está una reevaluación psicoeducativa y los términos que están mencionando no los entiendo. No, después de ese lapso de tiempo corto me doy cuenta que no puedo seguir interpretando porque no entiendo la información. Y si yo como intérprete no entiendo la información que se está diciendo, no voy a poder desempeñar mi función de intérprete, ya que no podré ser la voz de las personas e interpretar lo que digan porque no entiendo el mensaje, no podré transmitir el mensaje porque no sé en realidad de lo que se está hablando. Y es indispensable saber el contexto del mensaje para poder proveer una interpretación clara. Más que nada, cuando se estarán tomando decisiones basadas en esa interpretación. Entonces, el personal bilingüe puede ayudarnos todavía bastante, pero tenemos que tomar la decisión cómo es que nos puede ayudar. Ellos nos pueden ayudar con comunicación que es básica o casual. Ahora, cuando toca que repasar, revisar información de programación, servicios escolares, servicios educativos, conferencias de padres y maestros o cualquier otra situación que requiera vocabulario que es especializado, es importante que la escuela planee de antemano en proporcionar servicios de interpretación a través de un intérprete que esté acreditado o capacitado. Entonces, no todos los intérpretes, perdón, no todo el personal bilingüe es intérprete. Y aunque todos los intérpretes puedan ser bilingües, no todas las personas que son bilingües pueden ser intérpretes, ya que no tienen la capacitación necesaria para hacerlo o el vocabulario necesario. Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son mis derechos relacionados al acceso lingüístico? Esto es muy importante de abordar, ya que existen derechos para el acceso lingüístico. Y esto, vamos a empezar con el más importante, que es el título 6. El título 6 de la Ley de Derechos Civiles de 1964 fue desarrollada con el objetivo de que las personas no fueran discriminadas de ninguna manera, incluyendo a personas que están emergiendo en el idioma de inglés o con un dominio de inglés limitado. Y esto a personas que reciben o agencias, programas, como las escuelas que reciben fondos federales, tienen la responsabilidad de proveer estos servicios de lenguaje como interpretación y traducción y tienen que hacerlo costeando ellos el propio costo de estos servicios. Aparte que se le tiene que informar a los clientes o a la comunidad que necesita estos servicios que estos servicios están disponibles para ellos, tienen el derecho a recibir interpretación y traducción a ningún costo para ellos. También se continúa explicando cómo los destinatarios, los que se están recibiendo este dinero, deben de tomar medidas para garantizar que los estudiantes o aprendices de inglés puedan participar significativamente en programas y servicios educativos. Tienen que comunicar toda la información que se les comunica a los padres en inglés, se les tienen que hacer lo mismo a los padres que hablen otros idiomas y en una manera que se les pueda entender. Y explicaré esto un poquito más adelante. También está la orden que emitió el expresidente Bill Clinton, en la orden ejecutiva a 13.166. Y esto, más que nada, le ayuda a estas agencias o programas que reciben estos fondos federales, en el sentido de que les explica y les da las guías en cómo es que ellos pueden cumplir con sus responsabilidades de proveer estos servicios a aprendices de inglés, a familias que están emergiendo en el idioma inglés. Entonces les da una guía
¿qué pasos a seguir? Si no están haciendo algo, ¿cómo es que pueden ejecutar esos pasos para poder acatar sus responsabilidades? Aparte de esto, también está la ley de educación para individuos con discapacidades, que es conocida por sus siglas en inglés, IDEA, y esto también aborda qué requisitos específicos tiene la agencia pública para poder garantizar la comprensión de los padres. Entonces lo tienen que hacer en una manera donde produzcan información académica de desarrollo y información que sea funcional y precisa. Vamos a ver un poco más detallada qué clase de información es la que necesitan que proveer. Estas son algunas de las responsabilidades de los destinatarios de fondos federales. Entonces, si están recibiendo fondos federales y específicamente aquí en el estado de Arkansas, si es una clínica, si es un hospital, una clínica médica que recibe pacientes que tienen seguro médico ARKITS A, ARKITS B, o que reciba Medicare, estos vienen siendo fondos federales también. Entonces, si reciben cualquiera de estos seguros médicos, tienen la responsabilidad de proveer intérprete. En las escuelas existe esta responsabilidad también, ya que reciben fondos federales de proveer estos servicios y qué información le tienen que dejar saber en su idioma. Registros, inscripciones de escuela, no pueden discriminar, le tienen que dar manuales, a los manuales de padres de familia se los tienen que dar en su idioma. También informarles de programas de dotados y talentosos, políticas y procedimientos de disciplina estudiantil, procedimientos de quejas, avisos escolares, programas de asistencia lingüística, las boletas de calificación, servicios de educación especial o servicios relacionados, escuelas magnet o charter, la información de ellas también debe de estar disponible en su idioma, o cualquier solicitud donde le requieran el permiso de usted para reuniones, para discutir la participación de su estudiante en educación especial u otras actividades escolares. Entonces, si pueden notar en esta lista, hay mucha información que ustedes deben de recibir en su propio idioma, si es que así lo necesitan, pero esto no está limitado simplemente a esto. Esto es simplemente como digamos, el esqueleto de la información que al menos es al menos lo que deben de proveer, pero no está limitado a esto. Sigamos adelante. Violaciones de sus derechos civiles. Estas son unas de las 3 violaciones que son más comunes a los derechos civiles, relacionados específicamente al acceso lingüístico. Una de estas violaciones es que les pidan a ustedes que llenen, firmen, completen documentos que no estén en su idioma, que le estén pidiendo que llene formularios en un idioma que no es el suyo, o que firmen cualquier cosa sin que usted sepa el idioma, que nada más le diga, usted nada más firme aquí. Si es que el documento no está traducido, entonces requerirá un intérprete que le lea el documento para que usted pueda tomar una decisión informada, saber qué es lo que va a firmar. Otra de las violaciones que es muy comunes, desafortunadamente, es el uso de estudiantes o menores de edad como intérpretes. Nadie le puede pedir que traiga su propio intérprete en el ámbito educativo. Una vez más, nadie le puede pedir que traiga un intérprete, mucho menos si es un menor de edad. Esa es una directa violación de sus derechos civiles y el programa pudiera perder fondos federales por violar derechos civiles de las personas a las que le proveen servicios. Entonces, para que mantengan esto en mente. Los servicios lingüísticos no pueden ser denegados, retrasados o prestados en circunstancias adversas. ¿Qué quiero decir por esto? Pudiera haber muchas circunstancias adversas, pero una de ellas pudiera ser utilizar un intérprete no capacitado. A lo mejor
mirar que va pasando alguien y, oh, tú, ven, interprétame esto. Y a lo mejor esa persona, usted no le entendió nada. A veces ha pasado en ocasiones que ha ocurrido con familias que dicen, le entendí más a la persona que habló en inglés que al intérprete. El intérprete me confundió más porque esa persona no era un intérprete. Esa persona proveyó un servicio profesional del cual no ha recibido capacitación. Entonces, para que usted esté al tanto, necesita un intérprete que esté capacitado para proveerle este servicio de interpretación. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora es importante preguntarnos, ¿existe alguna capacitación para intérpretes en educación? Aunque uno pudiera asumir que sí la hay, y depende, esta es una respuesta de sí y no, ah, porque en nuestro estado existe una capacitación, pero esto no es algo que es generalizado a través del país. Entonces vamos a averiguar un poquito más acerca de esto en la siguiente diapositiva. Sigamos adelante. Sé que la información nada más que di fue a medias, entonces vamos a completar esta información. ABICE, que por sus siglas en inglés viene siendo la credencial de intérpretes bilingües en educación, es un curso que se desarrolló más que nada para ofrecer un desarrollo profesional que sea estandarizado a intérpretes bilingües que proveen este servicio en el ámbito educativo, porque en realidad no existe un requisito, un estándar, un entrenamiento que se pida para personas que proveen servicios de interpretación a nivel educativo. Un ejemplo, para interpretar en el ámbito médico se requiere una certificación, una credencial o algo por el estilo. Para interpretar legalmente, como para cortes, es importante también tener una credencial o un certificado, algo por el estilo. Ahora, en el ámbito educativo no hay nada por el estilo, excepto en el estado de Arkansas. En el estado de Arkansas, este programa es un pionero. No hay programas como este aún. Entonces, en el estado de Arkansas se notó la necesidad que había para proveer una capacitación a estos intérpretes que proveen estos servicios, ya que el lenguaje que se utiliza es diferente al ámbito legal y es diferente al ámbito médico. Entonces era importante crear una capacitación que pudiera abordar esas necesidades específicas que hay en los ámbitos educativos, como el vocabulario, para que estos intérpretes que ya están funcionando en esa posición, que puedan recibir esa capacitación para en realidad poder ser la voz de nuestras comunidades, al igual que de nuestros trabajadores en el ámbito educativo. Aparte que esta credencial, ABICE ha sido reconocida como una credencial profesional por medio del Departamento de Educación del Estado de Arkansas, también del cuidado, de la División de Cuidado Infantil y Educación Temprana y el Departamento de Servicios Humanos. Entonces, es reconocida porque es algo que es necesario. Es absolutamente necesario. Pero aparte de esto, es importante que podamos distinguir que credenciales de intérpretes, ya sea en el ámbito médico o en el ámbito legal, nos servirían de muy poco y no son intercambiables con esta credencial, ya que, como mencioné hace unos momentos, este aborda vocabulario y conceptos específicos al ámbito educativo. Ahora sigamos adelante con la siguiente diapositiva. Como mencioné, no existe un estándar a nivel educacional, lo que es muy importante. Para poder tener acceso al lenguaje de una manera justa, es importante crear ese estándar a un nivel nacional. Y es lo que está haciendo Nacheso.
por sus siglas en inglés, una vez más. Esta viene siendo la Asociación Nacional de Traductores e Intérpretes de Idiomas Hablados en el ámbito educativo. Ellos tienen, es una organización sin bienes de lucro que sirve o que tiene el objetivo de establecer una comprensión colectiva de estándares, calificaciones y requisitos para traductores e intérpretes educativos. Debe de haber un estándar a nivel nacional y Nacheso es quien está trabajando para crear esto. Aparte que Nacheso también está trabajando en proveer herramientas necesarias para que las escuelas informen de qué servicios tienen que proveer a nuestra comunidad. Y aparte, también darle las herramientas a padres de familias en cómo pueden navegar estos sistemas perdón, el lenguaje, el acceso al lenguaje en en sus comunidades. Y les mostraré unas herramientas aquí brevemente. Una de ellas es esta. ¿Qué esperar de un intérprete? Es un documento que ha sido producido por Nacheso para ayudar a familias a navegar las expectativas relacionadas al uso de intérpretes. Este es uno de mis documentos favoritos y se los voy a mostrar. Vamos a seguir este enlace y usted lo puede encontrar bajo nacheso.org. Una vez más, es naetisl.org. Pero vamos a visitar este sitio, nos va a llevar justamente al documento. Permítame. Ok, y aquí es justo donde me trajo este enlace. Y para empezar, si recuerdan, hubo información que compartí hace unas diapositivas donde les mostraba a qué información tienen que tener acceso. Aparte de esto, aquí explica qué apoyo lingüístico le puede ofrecer un intérprete, cómo lo puede hacer y también en sí qué puede esperar de él. Ah, Puede saber qué esperar de él también dándose cuenta qué clase de códigos de ética siguen ellos. Y aquí está una lista y una explicación de ellos. Y esta es mi parte favorita. Déjenme mostrársela. Aquí hay frases en inglés y y la traducción de esas mismas frases en español. Quizás las puede utilizar ya sea cuando a lo mejor le provieron un intérprete que no ha sido claro y usted aún tiene que comunicar algo y siente que el intérprete a lo mejor no está lo suficiente capacitado o no hay intérprete y necesita que comunicarle algo a la escuela. Esta es una herramienta muy útil. A lo mejor le puede tomar una captura de pantalla. Esto también le daremos acceso bajo el documento con recursos, pero un ejemplo, aquí está la palabra en inglés, please repeat that. Por favor, puede repetir eso. Entonces bastaría con simplemente apuntar el lado de inglés para dejarle saber que necesita que repita esto. O a lo mejor le están pidiendo una reunión, pero va a necesitar un intérprete. Simplemente puede señalar esta área donde dice voy a necesitar un intérprete para la siguiente reunión y el idioma en el que usted habla. También puede explicar lo que esta palabra significa. Nada más apuntaría aquí. Can you please explain what this word means? Entonces es una herramienta que usted puede utilizar. Ya está la traducción de ambos, simplemente para navegar situaciones breves o pedir un intérprete cuando usted lo requiera. Aparte de esto, hay otras herramientas tanto para administradores, trabajadores escolares, pero también para las familias. Queremos asegurarnos de que todos estén lo suficientemente informados y empoderados para poder recibir estos servicios lingüísticos. Ahora pasemos de vuelta a nuestras diapositivas. Ahora hablemos un poco de los métodos de interpretación. Existen varios, no solamente estos tres, pero estos son los tres más comunes que se utilizan en el ámbito educacional. El método de interpretación consecutivo es cuando el intérprete y la persona hablando toman turnos para hablar, como quien dice. Usualmente la interpretación consecutiva es el método que es más común en el ámbito educacional. Y esto es cuando el orador dice dos o tres palabras y luego toma una pausa y el intérprete ahí es que interpreta el contenido de la información provista. Ah,
para eso también se requiere que el intérprete tenga buenas habilidades para tomar notas, para asegurarse que esa interpretación sea clara y concisa. Esto no quiere decir que el intérprete debe describir todo lo que esté diciendo la persona, pero sí tomar notas de detalles que les van a ayudar a recordar la información que se proveyó. A lo mejor nombres de personas o direcciones, correos electrónicos, fechas, a lo mejor cosas que están lidiando con números. Sería importante escribir esto. Entonces, no se le haga raro mirar que un intérprete esté escribiendo durante una interpretación consecutiva, pero eso es para ayudar a que esa interpretación sea clara. Ahora, el método de interpretación simultánea facilita una comunicación más rápida entre todos los participantes. Esto usualmente se utiliza cuando hay muchos participantes a una conferencia grande, ya que permite que se esté hablando en tiempo real. Entonces, usualmente el orador comienza a hablar y unos segunditos después empieza el intérprete a hablar, nada más con un breve retraso. A veces en eventos grandes se les dará audífonos a las personas que necesitan los servicios de interpretación y luego existirá el intérprete pues interpretando a la misma vez para que todos reciban la información casi al mismo tiempo. Ahora, traducciones de vista. Esto es un poco de interpretación y traducción, como quien dice. Bueno, un ejemplo de esto es esto toma lugar cuando la interpretación viene de una fuente escrita y luego el intérprete lo tiene que decir oralmente. Entonces, si existe un documento y el maestro pide al intérprete, o por favor le puedes leer este párrafo a la mamá, entonces el intérprete lo tiene que leer y luego producirlo verbalmente. Entonces, esta viniera siendo una traducción de vista. Aparte de estas, también existen otras interpretaciones, como es la susurrada, pero la susurrada en realidad es simplemente en voz baja, ya que susurrar en interpretación lastimaría mucho las cuerdas vocales. Simplemente se hace en una voz más baja, pero sin estar susurrando, porque si susurraran, lastimarían mucho la garganta. También existe interpretación donde se toman turnos. Perdón, donde existe, por ejemplo, digamos, la necesidad de un idioma que no es tan común o de un dialecto, digamos, a lo mejor se necesita interpretación para mixteco, pero necesitaríamos un intérprete mixteco, pero a lo mejor el intérprete mixteco no sabe inglés, entonces necesitaríamos un intérprete de mixteco a español, de español y de español a inglés. Entonces, esto es lo que pasa a veces con idiomas o dialectos que no tienen tanta difusión. Pasemos a la siguiente diapositiva. Métodos de desempeño de interpretación. ¿De qué manera se pueden proveer estos servicios? Hay varias maneras en que se pueden proveer, ya sea por interpretación presencial, donde es en persona. También existe la interpretación por teléfono o interpretación por videoconferencia. Cada uno tiene beneficios a estos, digamos, en persona existe, pues es más personal, proveyendo una interpretación que es más clara y concisa, ya que estás presente, puedes mirar, el intérprete puede mirar también las la comunicación que no es verbal, las facciones, los ademanes que estén haciendo las personas, lo que ayuda a proveer esa interpretación clara. A una interpretación por teléfono tiende a ser mucho más flexible, digamos, va a un hospital en la noche y necesita un intérprete, pero ya va a ser más fácil proveer la interpretación telefónicamente a esperar que encuentren a alguien y que esa persona conduzca al lugar y que luego provea el servicio. Entonces, la flexibilidad de tiempo sería más beneficial con una interpretación por teléfono. Interpretación por video es un poquito de los dos. Le da esa flexibilidad a la interpretación, aún proveyéndole ayuda visual para proveer esa interpretación más clara.
dependiendo al acceso de servicios que tenga el programa educativo, pudiera proveer cualquiera de estos servicios de interpretación. Sigamos adelante. El código de ética de intérprete. El curso ABAIS provee la capacitación a los intérpretes bilingües y les provee este código de conducta, este código de ética que deben de seguir. Es importante no desviarse de estos. Tienen que proveer confidencialidad. Todo lo que se diga durante estas sesiones de interpretación deben de mantenerse en esa área. Esa información no debe de salir de ahí. Debe de ser un intérprete calificado, debe de continuar entrenándose, continuar desarrollándose profesionalmente, ya que sabemos, especialmente en el ámbito educativo, las cosas cambian. Ya ahora las matemáticas no se hacen como se hacían anteriormente. Entonces es importante nosotros educarnos para mantenernos al día acerca de estos conceptos y nosotros también poder, al entender estos mensajes o estos conceptos, poder interpretarlos claramente. No debemos discriminar. El profesionalismo es clave y también proveer una interpretación con exactitud. No cambiar lo que se está diciendo, no agregar, no quitar. No es no es el papel del intérprete juzgar o filtrar la información que se está recibiendo. Debemos de tener conciencia cultural y, y explicar esas diferencias culturales cuando pudieran cambiar el mensaje de la interpretación. También mantenernos al tanto de cuáles son los límites profesionales como intérpretes. Hasta, como mencioné antes, a lo mejor pudiera ser un intérprete de mecánica excelente o de términos mecánicos, pero no en educación especial. Entonces, saber qué asignaciones como intérpretes puedes tomar, cuáles no, o dónde necesitas más capacitación. La compensación es algo que debe de ser hablado con el programa educativo, ya que los padres estarán recibiendo estos servicios lingüísticos libres de costo. Seguiremos adelante. Prácticas recomendadas. Esto es para que usted se sienta más empoderado utilizando los servicios lingüísticos. ¿Cómo prepararse para un intérprete? Entonces, antes del encuentro de interpretación, esté preparado. ¿Cómo es que usted puede prepararse? Una de ellas sería pidiendo un intérprete si es que no se le ha ofrecido. Asegúrese de tener esto de antemano, este servicio de antemano. Otra cosa pudiera ser pedir documentos que tiene que completar. Si sabe que es una reunión donde le van a pedir consentimientos, puede preguntar o puede pedir que estos documentos estén traducidos o que le provean un intérprete para que le informe de qué hay en esos documentos que tendrá que completar. Esté al tanto también, y esto nada más es como nota personal, de que el uso del intérprete alargará el encuentro. Si es una reunión que usualmente el maestro o el empleado escolar ah, tiende a tomar 15 minutos, a lo mejor este encuentro va a tardar unos 25 o 30 minutos, ya que el intérprete tendrá que repetir todo lo que se ha dicho en inglés ahora en español, simplemente para que mantenga esto en mente. Sigamos adelante. Durante el encuentro de interpretación, participe. Esto es lo más importante. Permita que el intérprete establezca el tono para este encuentro por medio de una introducción o precesión. ¿Qué es esto? El programa de Advice ha capacitado a sus intérpretes para comenzar con una introducción o una precesión. En estas, el intérprete tiende a presentarse, se identifica quién es él y cómo va a desarrollar la interpretación, ya sea de manera consecutiva, simultánea, pedirá o les dejará saber cómo les señalará si necesitan que pause o si necesita que aclarar algún término o concepto que no se haya entendido.
A lo mejor simplemente dará la señal alzando la mano o dando otra señal. La precisión es muy importante para poder tener esa interpretación clara desde un principio y que todos los participantes sepan qué esperar del intérprete. Hable directamente con el maestro o el personal educativo. No es necesario que le diga al intérprete, dile al maestro, o que el maestro diga, dile a la mamá o dile al papá. Comuníquense directamente, ya que el intérprete interpretará como primera persona y dirá exactamente lo que usted dice. El intérprete capacitado no dirá, dice la mamá o dice el maestro, sino usará sus mismas palabras para evitar confusiones y que la interpretación sea clara y concisa. Es importante que solamente una persona hable a la vez, que no haya otras conversaciones, aunque sean susurradas, ya que si esto fuera en inglés o en el mismo idioma para todas las personas, inclusive los susurros pudieran ser entendidos. Pero si hay conversaciones paralelas, es muy difícil para que el intérprete sepa a quién interpretar. Para que no se pierda nada de información importante, es importante que solamente una persona hable y a un paso moderado. Ese era el último punto. Entonces, hablar a un ritmo moderado y pausando a menudo, asegurándose de darle suficiente tiempo al intérprete para poder transmitir el mensaje que se le ha dado. Ahora sigamos en la siguiente diapositiva. Después de que ya haya pasado este encuentro de interpretación, reunión, cita que haya tenido, informe al programa educativo, al personal educativo, cómo fue ese servicio de interpretación, especialmente si usted no está satisfecho. Proporcione retroalimentación o su comentario al maestro o al personal respecto al intérprete. Ahora se preguntará, ¿cómo le puedo dejar saber al maestro que el intérprete no proveyó buen servicio sin el intérprete? Pues tengo una respuesta. En la siguiente diapositiva he creado una muestra de un formulario de retroalimentación. Sírvese a utilizarlo. En ella, este es un formulario bilingüe en inglés y en español, donde usted puede indicar el nivel de satisfacción con la calidad de interpretación y proveérsela al maestro sin necesidad de un intérprete, ya que por medio de su calificación, ellos podrán saber si el intérprete fue puntual, cómo fue su apariencia, si fueron profesionales, si tenían conocimiento de la información que interpretaron y si la interpretación fue clara. De esta manera, no necesitará un intérprete para dejarle saber a la escuela si en realidad está satisfecho con esos servicios. Este formulario también formará parte de los recursos que le proveeremos. Y aquí tenemos recursos adicionales. Este primer punto ya profundizamos en él, y aquí este fue el documento que le enseñé a la herramienta de nacheso.org, donde le mostré ese documento, donde tenía la traducción de diferentes frases útiles que se pueden utilizar. Este documento también existe en un total de 13 idiomas. Entonces, si sabe de otras personas que les beneficiaría, sírvase a compartir ese documento. También bajo la pestaña de Best Practices o Mejores Prácticas en el sitio web de Nacheso, también va a encontrar diferentes artículos que abordan cuáles son las mejores prácticas para intérpretes que trabajan con ya sea terapeutas de hablas, maestros, administradores, psicólogos y más. También hay listas de diferentes glosarios de términos educativos que pudieran ser muy beneficiales para ustedes también. Ahora, también tenemos disponibles bajo este enlace la tarjeta I Speak o tarjeta Yo Hablo, que simplemente es una pequeña tarjetita que dice yo hablo, el idioma el que usted habla, y también que necesitará un intérprete. Hemos creado una parecida y la haremos parte de los recursos que podrá bajar después de este entrenamiento o de este taller.
Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora que ya sabe cuál es la diferencia acerca de intérpretes, traductores, personal bilingüe, a un personal con credencial o capacitado, sabe cuáles son sus derechos y digamos, si usted cree que se le ha excluido de participar o se le ha negado beneficios, si usted piensa que sus derechos civiles han sido violados debido al acceso lingüístico, este es el sitio web donde usted puede comenzar o presentar un informe utilizando el formulario electrónico que tienen bajo la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. Y esto es para hacer cumplir sus derechos civiles. Lo dejaré aquí por un momento. Ok, si tomaron nota de ese sitio web. Ok, ahora pasemos a la siguiente diapositiva, donde simplemente estaré presentando mis pensamientos finales. Ya que a medida que avancemos, hay que continuar trabajando juntos para cerrar esta brecha lingüística en nuestra comunidad, utilizando servicios lingüísticos exitosamente. Ahora que sabe lo que hay disponible en su comunidad, espero que se sienta empoderado para hacer valer sus derechos. Muchas gracias por tomarse el tiempo de estar aquí conmigo este día y aprender un poco más acerca de sus derechos. Gracias. Mi nombre es Jessica Sánchez y ha sido un placer. Que pase buen día. Una vez más, gracias por el tiempo que se tomó y que completó el taller de acceso lingüístico en el ámbito educativo. Estoy muy agradecida por el tiempo que ha dedicado. Ahora simplemente les estaré presentando los recursos y enlaces de los que hablé durante el taller. El primero es el sitio web que les provee más información acerca de sus derechos lingüísticos. Aquí puede profundizar más su conocimiento acerca de los derechos que tiene para acceso lingüístico. Y el segundo punto aborda el documento que está disponible en 3 idiomas, donde describe los conocimientos básicos que se deben esperar de intérpretes y traductores profesionales en el ámbito educacional. También están esas frases útiles que las familias pueden utilizar durante reuniones a que involucren un intérprete. Aquí menciona la pestañita de mejores prácticas y los recursos disponibles bajo ella. También aquí está la base de datos de intérpretes y traductores en el ámbito educacional. Si llegara a ocurrir donde su programa educativo no sabe cómo tener acceso a un intérprete o un traductor, puede ir a este sitio web y buscar intérpretes que han sido entrenados en el ámbito educativo. Ahora la tarjeta Yo Hablo o I Speak Card, esta tarjetita, ustedes aquí pueden tomar una captura de pantalla, imprimirla, cortar un papelito o inclusive escribirlo simplemente ustedes en una hojita de papel y ponerlo en su cartera. Simplemente dice, yo hablo español, por favor, llamen a un intérprete o llamen a un intérprete, gracias. Entonces, si usted está en una situación donde requiera un intérprete y la persona no le entienda, usted nada más puede sacar su tarjetita, presentarla y decir y dejarle saber que necesita un intérprete en español. Y esto no va a requerir de hablar y la tendrá disponible con usted a ningún costo. Ahora, aquí está la encuesta también de la que hablamos, la encuesta de satisfacción sobre servicios de interpretación. Puede tomar una captura de pantalla también para usted dejarle saber al programa educativo qué tan satisfecho está después de un servicio de interpretación. Estos son los recursos de los que le mencioné durante el taller. Una vez más, gracias y aquí está su servidora Jessica para lo que se les ofrezca.